Hola montañistas, bienvenidos a esta nueva aventura, donde nos preparamos para subir a la montaña Nevado de Colima. En esta ocasión, tenemos suerte de encontrarla con nieve, pero para poder llegar a la cumbre, iniciaremos la caminata desde el poblado El Fresnito. Nos espera un ascenso de 20 kilómetros. Acompáñame. Nevado de Colima, febrero 2023. Para esta pequeña expedición de 3 días, estuvimos monitoreando el clima, esperando a que se combinaran los factores adecuados para que se presente la nevada. Esta montaña solo llega a recibir estas nevadas unos cuantos días al año. No suele durar más de 7 días. Generalmente le suele caer aguanieve, que es un tipo de granizo más pequeño. El inicio de nuestra caminata es en el poblado El Fresnito. Pasaremos entre unas huertas de aguacate, por una brecha de terracería de 4 kilómetros aproximadamente, hasta que lleguemos al sendero de los tubos del agua, que se interna en lo profundo del bosque. Llegando al sendero, ahora sí inician las subidas pesadas, y más aún si vamos cargando todo lo indispensable para poder sobrevivir 3 días en la montaña. Nuestra mochila pesa casi los 23 kilos con todo el equipo, incluyendo el equipo de seguridad para caminar en la nieve, que es casco, crampones y piolet. Sí, pues ya hay agua. Ahí va. Mira. Y te grabé. De acuerdo a testimonios de los habitantes locales más ancianos, se considera que la infraestructura hidráulica de la localidad del Fresnito se estableció en la década de 1940, periodo en el cual también se hizo oficial la declaratoria del Parque Nacional. Cuando el Parque Nacional comienza a dotarse de infraestructura y a atraer mayor cantidad de visitantes, uno de los accesos preferidos para llegar al Centro de Educación Ambiental, ubicado en La Joya, es precisamente el Sendero de los Tubos del Agua. El Parque Nacional Volcán Nevado de Colima se creó por medio de un decreto presidencial en la administración del presidente Lázaro Cárdenas el 5 de septiembre de 1936. Aquí está el árbol con los cactus que cuelgan. La mitad del camino. En este punto llegamos al área de campamento de nombre El Alcázar. Llevamos 3 horas con 20 minutos caminando aproximadamente. Aquí los ejidatarios mantienen el lugar y cobran una pequeña cuota por caminar por el sendero. Y si acampas también lo puedes hacer, pagando la cuota correspondiente. Buenos días. Aquí se cuenta con 2 pequeñas terrazas techadas y con mesas, para que puedas disfrutar de una noche más cómoda, y también instalaron 2 baños con letrinas. Nos detendremos aquí un momento para descansar y comer un poco. Después de terminar de comer, continuamos nuestro camino. Desde El Alcázar a La Joya nos faltan 5 kilómetros aproximadamente de subida. Chilo. Ahora sí. Mira que te represo mi mochila. ¿Cómo? Aparte allá abajo andaba bien lleno.
Así es como se ve el bosque desde el Alcázar. Gracias. Esta parte del sendero es la que más me gusta, porque entraremos al bosque mesófilo, que se caracteriza por estar cubierto generalmente de nubes. Es un bosque de alta relevancia biológica, por el gran número de especies que posee, tanto animales como vegetales. En la temporada de lluvia, todo el bosque se cubre de colores, de miles de detalles impresionantes, entre ellos la gran diversidad de setas. Aquí les muestro unas cuantas imágenes de algunas setas que me he encontrado por aquí. Los hongos son un grupo de organismos muy grandes y se distribuyen por todo el mundo. Son organismos microscópicos que viven en la materia animal o vegetal. Ayudan a la descomposición de la materia muerta y a reciclar los nutrientes y devolverlos al suelo. Los hongos se clasifican en setas, mohos y levaduras, todos con funciones específicas y pertenecen al reino fungi. El hongo en realidad está bajo el suelo, está formado por una red enorme de hilos muy finos apuntando en todas direcciones. A esto se le llama micelio. Lo que alcanzamos a ver sobre la tierra es el fruto del hongo y se le llaman setas. Por medio de las setas distribuyen las esporas para así extenderse por todo el bosque. Los hongos cumplen una función muy importante, que es el descomponer toda materia orgánica. Sin ellos, todo el suelo estaría lleno de mucho material de desecho de los árboles o de animales. Cuando los encuentres en el bosque o cualquier otro lugar, déjalos tranquilos. Están haciendo su trabajo. Hombre, ¿para qué digo de broma, verdad? Ay, no, cállate, cancelado, no pasa nada. Estamos en un punto donde se divide el sendero en dos caminos diferentes. Hacia arriba se llama Rancho Caído y a la derecha, desconozco el nombre, pero cruza por una parte del bosque que está cubierta de helechos enormes. Por esta parte es donde generalmente nos encontramos con pecaríes. Puerto Pericos es arriba. Voy a sacar mi coca. Así sobrevive.
mis reservas escondidas. Oh, ya le tomaron. No. Decidimos tomar el camino de la derecha. Es un poco más corto y también tiene una vista impresionante cuando llegas a la cresta. Desde ese mirador puedes ver todo el Nevado de Colima. Después de 1 kilómetro de sendero casi plano, inicia de nuevo la subida. Está bien cansado de este pedazo, ¿ah? Sí. No manches. El corazón en la garganta. ¿Sí? No, a mí no se me ha subido a la garganta, pero el mareo me viene dando lata. ¿A dónde? ¿Hasta allá? Sí, a la derecha. Estamos llegando a la última pendiente, de las más inclinadas en este tramo. ¿Qué onda? Ya te hizo efecto el túnel. ¿De dónde te conozco? Aquí nos encontramos con un grupo de senderistas que vienen de Guadalajara. Mientras platicamos un rato, aprovecho este tiempo para seguir comiendo e hidratarme. Desde aquí nos falta como 1 hora para llegar a La Joya. Llegamos a la cresta. Aquí es el mirador. Hola. Ah, qué chido, ¿de cuál? ¿Zacatecas o qué? ¿Tecnológica? ¿De Guadalajara. ¿De Guadalajara? Sí. Órale. Sí, lo prendí por si habla Yadira o Mane. Aquí bajaremos unos 500 metros hacia un pequeño arroyo donde también se puede recargar agua para tomar. Recorriendo este sendero tenemos una vista espectacular de la montaña. A ver, calladitos, Por fin llegamos a La Joya. Llegamos a uno de los primeros tejados que está en la zona de campamento. Un poco más adelante se encuentra el Centro de Educación Ambiental y enseguida otro tejado donde podremos acampar. También. ¡Yay! Ahorita voy a asomar a ver qué hay. Ojalá y haya postres. Buenas tardes. Este es el único tejado disponible en La Joya, pero vemos que una familia llegó primero que nosotros. Lo hicimos. 9 horas. ¿9 horas? Eh, ¿El Fresnito? Sí, ven acá por la... Por los tubos. por los tubos, Decidimos acampar fuera de este tejado, porque ya se estaban instalando y no íbamos a caber. ¿Dónde está más planito? No seas gacho, tú tienes más visión. Aquí. Pues tenemos aquí todo este tramo de la cuerda. Akira. ¿Para dónde va el aire? No hay aire. No hay aire, ¿no? Conclusión, no hay aire. Bueno, pero mira, ahí se ve la fogata. Ah, va para allá. Va para acá. Viene por acá. Siempre observo la dirección del viento para saber dónde instalar la fogata. Si la llegamos a poner mal, el humo entra en las tiendas de campaña y no podremos dormir. Vamos a ver qué hay de comer. A ver, deja ver qué tiene de una vez. No vaya a ser que se vayan. Vamos. Dame mi cartera. A ver si tiene Carlota de la otra vez. Estaba bien bueno. Ay, hay donas de chocolate. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué vendes? Véndenos tu comida. Mira, Hola, buenas tardes, provecho. hay panecito dulce, hay café calientito también, paquetitos de galletas dulces, carlota de limón y pay de queso. Como dato importante, en la temporada en que la montaña tiene nieve, vienen estos amigos a ofrecer distintas comidas muy buenas, como postres, pan o carne asada. Pero les repito, no se confíen en no traer algo de comer o de tomar,
porque puede ser que el día que lleguen no los encuentren y aquí arriba no hay tiendas para comprar algo. Terminamos de comer y ahora sí instalamos el campamento. Llegando la noche, solo tomaremos un poco de café y una cena ligera. Ocupamos descansar lo más que podamos porque mañana toca el ascenso a la cumbre y caminar por la nieve. Este tipo de caminata es mucho más cansada y peligrosa y debemos estar bien recuperados. Sí, es que no vale. Al amanecer, reviso mi oxigenación y pulso para saber si estoy aclimatando correctamente. Ay, pues vamos a empezar la primera subida. Pa' acá. Despacito. Al inicio tenemos que empezar a caminar lentamente para volver a acomodar el ritmo cardíaco y controlar la respiración. Con una caminata lenta y controlada, podemos avanzar mucho más distancia. Todo es cuestión de práctica. Este camino nos lleva al lugar nombrado Mirador Nevado de Colima y poco más adelante se encuentra la entrada a Puerto Pericos. Para llegar al mirador, caminaremos 2 kilómetros aproximadamente desde La Joya. Este es el mirador y así se ve la montaña desde aquí. Continuamos el camino, ahora para llegar a Puerto Pericos. Es otra zona de campamento, 500 metros más adelante. Este lugar lo podrás identificar por esta pequeña barda de piedras. A partir de aquí vas a tener una vista espectacular de la montaña. ¿Cómo vas, Bri? Sí. No, vamos bien hacia este pasito. Aquí siempre debes de caminar al centro de la barranca y poco a poco inicia la pendiente de nuevo. Al iniciar la pendiente caminarás al costado izquierdo. En esta parte sacamos los crampones porque el hielo está muy resbaloso. Deben de quedar muy bien ajustados. Más adelante sigue Puerto Colimotes, que es un área muy grande y despejada, que está llena de arenal, y desde ahí se ve el volcán de fuego. Un consejo muy importante que te puedo dar es que si quieres subir a la montaña en estas condiciones con nieve, te asegures de portar tu equipo de seguridad y estudiar y practicar cómo usarlo. Lo básico indispensable es portar casco, buenas botas, crampones, piolet y una buena ropa para abrigarte. Como puedes ver en las imágenes, algunas partes no tienen nieve y se puede caminar por ahí. Pero en las partes con nieve, el deshielo empieza a solidificar, formando un terreno muy resbaloso. Es en estas partes donde es indispensable llevar crampones para poder encajar bien los pies en el hielo y poder caminar. El piolet te ayudará durante la travesía para apoyarte y usarlo como bastón, pero su función principal es que en caso de una caída o un resbalón en una pendiente de hielo, el piolet es la única parte de tu equipo
que te ayudará para detenerte en una gran caída. Durante el camino me encontré a Luis, un admirador del canal, y me detuve un momento para platicar un rato. Ya tenemos a la vista Puerto Colimotes. Desde ahí arriba podemos ver el volcán de fuego. Muchas personas llegaron antes que nosotros, pero ellos subieron por el camino de las antenas. Por ese camino puedes llegar a este punto con menos riesgo. ¿Vas a comer algo? Sí, ¿Aquí? sí. Ok. Me tengo de madre hambre. Vamos a descansar un momento mientras disfrutamos de este paisaje. Llevamos 5 horas caminando, y desde aquí a la cumbre nos faltan unas 2 horas más. Conforme vamos ascendiendo, el frío y el viento se sienten más fuerte, pero las vistas son un regalo de la naturaleza que no podemos dejar de admirar. Este pequeño amigo ya tiene como 2 años que llegó a la montaña. No sabemos con certeza de dónde salió, y se sabe todos los caminos. Siempre que llego lo saludamos y le compartimos de nuestra comida. ¿Qué pacho? ¿Ya vas a bajar? ¿Subiste un grupo todo madreado? ¿Sí? Por este sendero le estamos dando la vuelta al Picacho. La cumbre ya se puede ver ahí arriba. Ya llegaste, Bri. Ahora sí, la expedición más difícil. Unos metros más de caminata y lograremos terminar la mitad de esta expedición de 3 días. Aún nos falta hacer toda la caminata de regreso hasta el Fresnito. Después de 7 horas caminando, por fin llegamos a la cumbre. Deja agarrar aire. Es una satisfacción enorme lograr llegar a este punto después de caminar más de 20 kilómetros desde que iniciamos hace un día. Todo el peso de la mochila, el cansancio y las experiencias valen totalmente la pena. Con esto terminamos la mitad de nuestra expedición. Ahora tenemos que bajar al campamento de La Joya. Descansaremos ahí una noche y al día siguiente bajaremos igual caminando hasta el Fresnito. En total fueron 3 días de expedición y más de 40 kilómetros. Te recomiendo mucho vivir esta experiencia, pero recuerda siempre venir acompañado de un guía local. Recuerda suscribirte a mi canal, regálame tus comentarios y un like. Tenemos un mundo por explorar. Hasta la próxima.